amados hermanos. Me da gusto verles, que el Señor les bendiga a todos ustedes y tengo el privilegio de predicar la palabra del Señor. Si se ponen de pie y abren sus Biblias, amados hermanos, en Romanos capítulo 8. Y vamos a estar leyendo del versículo 6 al 8. Dice así la palabra del Señor. La voy a leer primero en Reina Valera y luego lo leo en la versión que uso, Nueva Traducción Viviente. Dice así la palabra del Señor para la gloria de Dios. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Ahora le leo Nueva Traducción Viviente. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte. Pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. Pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. Por eso, los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios. Oremos. Padre, te damos muchas gracias porque una vez más nos concedes estar aquí en este lugar de adoración, mi Dios. Muchas gracias, Dios mío. Gracias, Dios mío, porque tú nos permites adorarte, mi Dios. Gracias, Dios mío, porque tú nos permites servirte, mi Dios. Te damos a ti, mi Dios, las gracias. Gracias, Dios mío, por tus abundantes bendiciones que tú nos das a nuestras vidas. Muchas gracias, Señor, gracias. Ahora te ruego, Dios amado, que nos des tu palabra, Dios, en este servicio a cada una de nuestras vidas, mi Dios. Danos tu palabra, Dios eterno, a cada una de nuestras vidas, mi Dios. Y te ruego, Dios mío, que tú nos enseñes con tu palabra, Dios. Te ruego, Dios mío, que tú nos hables con tu palabra, Dios, a cada una de nuestras vidas. Te ruego, Dios mío, una vez más que tú nos transformes con tu palabra, Dios. Transfórmanos con tu palabra, Dios mío, y haznos, Dios, como tú quieres que nosotros seamos. Y haznos, Dios, parecidos a tu amado Hijo Jesucristo. Transfórmanos, Señor. Tú dices en tu palabra, Señor, que el que comenzó en nosotros la obra la perfeccionará. Dios mío, perfecciona la obra que tú has comenzado en nosotros, Señor. Y haznos, Dios, como tú quieres que nosotros seamos. Te lo ruego, Dios eterno, y te doy gracias, Dios, por tu palabra, mi Dios. Y te doy gracias, Dios, por tu palabra. Te lo ruego, mi Dios, y solo para la gloria de tu nombre. Te lo ruego, mi Dios, y te doy las gracias en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, amados hermanos, pueden tomar sus asientos. El mensaje de esta tarde, amados hermanos, es la gravedad de satisfacer los deseos de la carne. La gravedad de satisfacer los deseos de la carne.
¿qué son los deseos de la carne? Reina Valera le llama deseos de la carne. ¿Qué son los deseos de la carne? Es anhelo codicioso de las cosas pecaminosas terrenales. Se refiere a los apetitos, a las pasiones, a las tendencias humanas inclinadas hacia el pecado. Y todo esto son opuestas a la voluntad de Dios. Mi versión le llama a los deseos de la carne, le llama malos deseos de la persona. Y Reina Valera también le llama concupiscencia. Reina Valera también le llama deseos del viejo hombre. Todo eso tiene que ver con malos deseos que hay en la persona. Todos tenemos la naturaleza pecaminosa. Y la naturaleza pecaminosa tiende a buscar el mal, a hacer el mal. Y esa naturaleza pecaminosa nos inclina, nos obra en el hombre para que el hombre haga las cosas malas. En la Biblia, en Gálatas, habla de cosas que son deseos de la carne, cosas que son malos deseos. Y da una lista de cosas que son malos deseos. Y dice, cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros: inmoralidad sexual, impurezas, pasiones sensuales, idolatría, hechicerías, hostilidades, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordia, divisiones, envidias, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. O sea que esta lista no termina con los deseos de la carne, son mucho más los deseos de la carne. Dice, y otros pecados parecidos. Permítanme repetirles lo que dije antes: cualquiera que lleva esta clase de vida no heredará el reino de Dios, no entrará en el reino de Dios. Entonces, amados hermanos, ¿cómo nos afecta satisfacer los deseos de la carne? ¿Cómo nos afecta? La carne, nuestra naturaleza pecaminosa, es generalmente considerada el enemigo más destructivo. Hemos escuchado que hay tres enemigos: el diablo, el mundo y la carne. Pero el diablo y el mundo trabajan más de una manera externa, pero la carne trabaja de una manera interna porque está dentro de nosotros. Son deseos malos que existen en la persona. La carne es el enemigo interno que permite que esas tentaciones sean efectivas, operando desde adentro. Los deseos de la carne es un enemigo silencioso que pensamos que no existe, pero está en cada uno de nosotros. Todo el tiempo gobierna, dirige, toma el control, tiene el poder, derrota ricos, grandes, poderosos, reyes, a todos los que se someten a sus malos deseos. Y también gobierna al creyente, que le permite y le da toda la libertad de operar. Hay personas que no importa quién ha sido, mientras le dan oportunidad a la carne los va a destruir. Y tenemos el ejemplo de Sansón. Sansón, un hombre grande, un hombre fuerte, un hombre lleno del Espíritu de Dios, un hombre que tenía llamado, potencial. Pero lamentablemente este hombre tenía una debilidad. Y este hombre le dio oportunidad y le dio la puerta abierta a los deseos de la carne. Y se metió con mujeres paganas. Y este hombre realmente cayó y lamentablemente terminó mal.
hablamos sobre Salomón, un hombre de Dios, un hombre escogido, un hombre que empezó bien, buscando a Dios, sirviendo a Dios, queriendo agradar a Dios con el consejo de su papá. Pero lamentablemente los deseos de la carne le dio rienda suelta a sus deseos y empezó a meterse con mujeres paganas y apartaron su corazón de Dios para que adorara a otros dioses. Muchas personas han caído y no importa quién ha sido. Pueden ser reyes, pueden ser gobernantes, pueden ser predicadores. Cuando una persona le da oportunidad y le abre las puertas a la carne lo va a destruir. Hace años, lamentablemente, cayó un hombre de Dios, Jimmy Swaggart. Tal vez lo digo porque ustedes ya lo saben y todo el mundo casi lo sabe. Lamentablemente, teniendo relaciones con una mujer, siendo el predicador de una iglesia, te pone a pensar la consecuencia para el cristianismo que hubo. Mucha gente se apartó de Dios, se apartó de la fe, porque fue un hombre muy conocido en Estados Unidos. Y era un hombre usado que buscaba a Dios, pero lamentablemente si uno se descuida y uno le da oportunidad a la carne lo va a destruir. La gravedad de satisfacer los deseos de la carne, amado. Creo que la gran mayoría del mal que experimentamos se debe a satisfacer los deseos de la carne, la realidad. Usted piensa el mal por donde quiera, sus vecinos, sus conocidos cristianos, el mal que hiciste, en gran mayoría el mal vino por satisfacer los deseos de la carne. Usted se pone a pensar la mayoría de divorcios, ¿a qué se debe? Yo creo que se debe, la gran mayoría, a los deseos de la carne. Pleitos, la gran mayoría es por los pleitos. Celos, infidelidades, etcétera. Se pone a pensar los estragos que trae a la familia, a la sociedad. Cuando las personas se divorcian, es porque le dan rienda suelta a los deseos de la carne. Es un enemigo silencioso que está ahí y solamente quiere destruir, destruir y destruir. Usted se pone a pensar la juventud. Muchos jovencitos yo veo en la escuela besándose en las orillas de las calles por ahí. Jovencitos teniendo relaciones sexuales ya desde de muy temprana edad, 11 años, 12 años, ya saben lo que son relaciones sexuales y saben tantas cosas. Las consecuencias, los deseos de la carne, jovencitas que pueden quedar embarazadas o que simplemente van y una píldora y todo eso para abortar. Hijos que nacen sin padres. Conozco una muchachita, una vecina, tiene 4 hijos y está sola con diferente papá. ¿Usted se pone a pensar la vida de esos niños? Es triste. Es triste. Los deseos de la carne, amados hermanos. Algunos optan por abortar a sus hijos. Algunos son afectados por transmisiones sexuales. Un vecino murió de SIDA, lamentablemente. La esposa fue infectada por SIDA. Y los hijos no sé si tengan SIDA. Probablemente. Guerras, pleitos, deseos de la carne. Deseos de la carne. ¿Por qué estamos en guerra? Por donde quiera. Por avaricia, por poder, por querer ser más rico, por querer apoderarse.
¿Por qué invadió Rusia Ucrania? Porque quiere apoderarse de Ucrania. Se está apoderando a Ucrania. ¿Por qué otros invaden otros países? Porque quieren apoderarse del petróleo, de la riqueza de otros países. Y es lo que la Biblia nos dice: pleitos, guerras, vienen de deseos de la carne. En Santiago 4, 1, 2 dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos? ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en el interior? Desean lo que no tienen. Entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Envidian a otros que tienen, pero no pueden obtenerlo. Por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo. Dice: los deseos de la carne, borracheras, toda clase de vicio son deseos de la carne, toda clase de vicio, y no nomás la borrachera. Toda clase de vicio es dañino. ¿Cuántas personas? Mismo mi papá una vez todo su dinero lo perdió en la baraja, y la familia a sufrir por el vicio. Y al otro día se lamentaba y todo, borracho, perdió todo su dinero, todo lo que tenía. ¿Cuántas personas borrachas ahí no matan a alguien? Las consecuencias de vivir en la carne, amados hermanos, de darle rienda suelta a la carne, la droga, cualquier otro vicio que usted pueda pensar, hay consecuencias. Lamentablemente, amados hermanos, en Romanos 8, 7 al 8 dice: pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Siempre es enemiga de Dios. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. O sea, la naturaleza pecaminosa no quiere obedecer a Dios. No quiere someterse a Dios. No quiere buscar a Dios. No quiere agradar a Dios. Hace las cosas opuestas. Lo que no agrada a Dios, lo que es ofensivo para Dios, lo que es malo ante los ojos de Dios. Dice: por eso todos los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios. O sea, el satisfacer los deseos de la carne es una rotura de la comunión con Dios. Lo aleja a uno de Dios, lo debilita, y hay pérdida de poder espiritual. Entonces, una persona que le da rienda suelta a la carne, por eso muchas personas ya no quiere uno orar, por eso ya no quiere venir uno a la iglesia, por eso ya no quiere uno leer la Biblia. Pero eso sí, la persona desea las cosas pecaminosas y malas, pero no desea venir a adorar a Dios. Ya no hay deseos por orar, por buscar a Dios. Ya no hay deseos por escudriñar la palabra de Dios, porque le está dando rienda suelta más a los deseos de la carne. Y de esta manera nunca va a poder agradar a Dios. La carne solo busca las cosas terrenales y no las cosas espirituales. La carne no quiere ayunar, la carne no quiere ir a retirarse con Dios. Por supuesto que no. El satisfacer los deseos de la carne es ir contra la voluntad de Dios. En Gálatas 5:17 dice: la naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario a lo que quiere el Espíritu. El Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa.
entonces la naturaleza pecaminosa es contraria a la voluntad de Dios, contrario a lo que quiere el Espíritu. El Espíritu ve a la iglesia, lee la Escritura, sé fiel a Dios, cuida tu carácter, perdona, ama, sé fiel, vive para adorar a Dios, el Espíritu Santo, pero la carne va por el lado contrario. No, estás perdiendo tu tiempo, mira aquí, mira la televisión y mira las películas de terror y mira tantas cosas y todo esto. Con tantas distracciones, y muchos están siendo engañados, tantas distracciones, la carne. Mucha gente está viciada con el teléfono, con tantos de YouTube y de tantos programas que hay. Y muchos no se están dando cuenta que solo están satisfaciendo los deseos de la carne. Yo sé que hay cosas que pueden ser cristianas y pueden ser buenas y edificantes, por supuesto. Pero la gran mayoría de las personas realmente no miran cosas que agradan a Dios y buscan a Dios. El satisfacer los deseos de la carne nos inhabilita, siendo ineficaz en el servicio del Señor. En 2 de Timoteo, se los voy a leer porque me encanta, 2:21, me encanta como lo dice la versión. Dice: si te mantienes puro, serás utensilio especial para uso honorable. Si te mantienes puro, serás utensilio especial para uso honorable. Tu vida será limpia y estarás listo para que el Maestro te use en toda buena obra. Huye de todo lo que estimule las pasiones juveniles. En cambio, sigue la vida recta, la fidelidad, el amor y la paz, y disfruta del compañerismo de los que invocan al Señor con un corazón puro. ¿Qué dice el Señor? Mira, si tú te limpias de estas cosas, vas a ser un instrumento que yo te voy a poder usar. Yo te voy a poder usar, vas a ser un vaso limpio donde mi poder, mi gracia va a fluir a través de ti y vas a poder ser de bendición para otras personas. Pero si nosotros damos rienda suelta a los deseos de la carne, lamentablemente ha habido líderes, predicadores, que cómo han lastimado y han dañado al pueblo de Dios por satisfacer los deseos de la carne. Lamentablemente, amados hermanos, los deseos de la carne no solo afectan la relación con Dios, sino que contaminan y afectan la vida del individuo, afectan su entorno cercano y aún hasta su descendencia. El satisfacer los deseos de la carne, en muchos casos, no solamente afecta mi vida, afecta a la persona que me rodea. Y a veces puede afectar hasta nuestras descendencias. Por supuesto, David, un hombre que lamentablemente cayó en pecado, miró una mujer vecina desnuda, bañándose, y la miró muy hermosa y la mandó traer. Era una mujer casada, se acostó con ella. Y luego al esposo de ella, porque quedó embarazada, y para poder ocultar el pecado, mandó a su esposo al frente de la batalla para que lo mataran, al esposo de la mujer. Y Dios le habló. Dijo: ¿por qué entonces desprecias la palabra del Señor e hiciste este acto tan horrible? Pues mataste a Urías elitita con la espada de los amonitas y le robaste a su esposa. De ahora en adelante tu familia vivirá por la espada,
porque me has despreciado al tomar a la esposa de Urías para que sea tu mujer. Esto le dice el Señor: por lo que has hecho, haré que tu propia familia se rebele en tu contra. Ante tus propios ojos daré tus mujeres a otro hombre, a su propio hijo. Su propio hijo le quitó a sus mujeres y se acostó con ellas de una manera pública, avergonzando a David públicamente. Dice: daré tus mujeres a otro hombre ante tus propios ojos. Él se acostará con ellas a la vista de todos. Tú lo hiciste en secreto, pero yo lo haré que esto suceda abiertamente a la vista de todo Israel. Por eso un día la Escritura dice: todo lo que se hace a escondidas, un día saldrá a la luz. Un día saldrá a la luz. Y lamentablemente así fue como Dios le dijo. Un hijo violó a su hermana. Y luego el otro hijo, al que violó a su hermana, lo mató. Y luego su hijo le quería arrebatar, hizo una rebelión contra su propio padre para quitarle el reinado, y David tuvo que huir de su propio hijo. Dice, lamentablemente las consecuencias. Ahora, su vida espiritual de David, cuando David pecó, lea el Salmo, creo que está el 51, 55, cuando David pecó, y ahí dice cómo él se sentía. Se arrepintió, le dolió tanto, se arrepintió, pero lamentablemente consecuencias quedaron el resto de su vida y aún a su descendencia. Se sentía solo, sin paz. Sus huesos, se sentía hasta enfermo. El pecado le estaba corcomiendo. Y el hijo de la mujer que quedó embarazada, el hijo murió. Los deseos de la carne no solo afectan la relación con Dios, sino que contamina, afecta la vida del individuo, afecta a nuestro entorno cercano y aún hasta nuestras descendencias. Dice la Escritura en Proverbios 6:28: ¿andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? ¿Andará el hombre en brasas sin que sus pies se quemen? A veces hay un dicho, ¿verdad? No juegues con fuego porque te quemas o te vas a quemar. Yo recuerdo a mi mamá en el pozo, nos acercábamos jugando a ver quién se acercaba más al pozo. Y jugábamos de esa manera, y a mi mamá no le gustaba nada, porque en cualquier momento alguien podía caer al pozo. El que juega con fuego se puede quemar, por supuesto. Y hay personas que pueden decir: no, yo juego con este pecadito acá. No, nomás es una cervecita. Nomás es una, yo tengo el control. Yo no voy a caer en el vicio. No, nomás es un cigarrito por ahí. Nomás es una vez que mi amigo me está ofreciendo droga. Es abrirle las puertas. La carne te va a destruir. Oh, este problemita en mi matrimonio, este otro problemita. Son problemitas nomás que vienen y vienen y vienen y se van acumulando hasta que ya es tarde. Los deseos de la carne, amados hermanos, aún pueden llevar hasta la muerte. Y no solamente la muerte física, sino la muerte espiritual. Claro, cuando la Biblia habla de esto, está hablando de las personas que no son cristianos, que solamente viven en la naturaleza pecaminosa. Pero yo creo que si un cristiano se descuida y le da rienda suelta a la naturaleza pecaminosa, al pecado,
su corazón puede endurecerse y se pierde la fe. Y al perderse la fe, yo creo que la persona puede llegar a perder la salvación. Dice, por tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte. Permitir que el espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. Santiago 1, 14, 15 dice, la tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos, y el pecado, cuando se deja crecer, da a luz la muerte. O sea que está la tentación primero. Y la tentación no es pecado. Es cuando cedes a la tentación. Y la tentación viene también por los malos deseos. Viene la tentación. Y el pecado, cuando tú cedes a la tentación y das lugar y satisfaces ese mal deseo, entonces da luz el pecado, y el pecado la muerte. Por eso la Escritura en el versículo que leímos en Gálatas dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, porque solamente vive haciendo el mal, vive practicando el mal. Está una metáfora, solamente es una metáfora, científicamente tal vez no está comprobado eso, pero es una metáfora que dicen que una rana la ponen en un balde de agua. Si el agua está caliente, la rana, en cuanto siente lo caliente está el agua hirviendo, brinca. Pero dice que si lo pones en una celda de agua, pero el agua está tibia y la rana se adapta bien al agua tibia. Pero tú le vas subiendo el calor, poco a poquito, y se va el agua calentando, y la rana ni siquiera se da cuenta hasta que ya está cerrada. Y con los deseos de la carne es igual. Una cervecita, después van 2, después van 3, hasta que viene la destrucción de las consecuencias de todo eso. Un pleito y 2 pleitos y 3 pleitos en el matrimonio, y 4 pleitos y 5 pleitos, y van cargando con conflictos sin solucionar, y al rato ya no tengo amor por ti, y ya no siento nada por ti, ya nomás viven por compromiso, y muchos se separan. Hay personas que creen que tienen el control, pero con los deseos de la carne no se juega. No le debe dar una oportunidad. Dice, la Escritura también dice, no le des oportunidad al diablo. Tampoco le debemos de dar oportunidad a la carne. Esas puertas deben de estar cerradas. Por eso es que Dios prohíbe satisfacer los deseos de la carne. Dios nos prohíbe a los creyentes satisfacer los deseos de la carne. Hay tantas escrituras donde Dios nos exhorta y nos habla, nos enseña, nos prohíbe que no satisfagamos los deseos de la carne. En Gálatas 5:13 dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Hay cristianos que muchas iglesias son bien liberales y todo, aceptan todo, ¿no? Viven como personas del mundo, hacen todo lo que el mundo hace. Pueden tomar, pueden fumar, pueden irse a los bailes, pueden irse a la discoteca, pueden hacer todo. Ya nada es pecado para ellos. Dice, ten cuidado, no uses la libertad. ¿Por qué? Porque dicen, soy libre. Y soy libre y Cristo me hizo libre. No uses la libertad que yo te doy como excusa para darle rienda suelta al pecado, a los deseos de la carne. No te engañes, dice la Escritura.
Les voy a leer una escritura en Colosenses. Si le quieren, bueno, yo se los leo porque yo lo leo en una Nueva Traducción Viviente. Es que me encanta porque está de una manera más clara. Se los leo, lo anotan y después si quieren lo leen en Nueva Traducción Viviente. Colosenses 3, les voy a leer Colosenses 3 del 1 en adelante. Dice, ya que han sido resucitados a una vida nueva en Cristo, ahora, en Cristo tenemos una vida nueva. Pongan su mira en las verdades del cielo, donde Cristo está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios. Piensen en las cosas del cielo y no en las de la tierra. Les voy a leer desde el 5. El 5 dice, así que hagan morir las cosas pecaminosas. Así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. Que acechan dentro de ustedes. No tengan nada que ver con la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones, los malos deseos. No sean avaros, pues la persona avara es idólatra porque adora las cosas de este mundo. A causa de estos pecados viene la furia de Dios. Mira. Ustedes solían hacer estas cosas cuando su vida aún formaba parte de este mundo. Pero ahora es el momento de eliminar el enojo, la furia, el comportamiento malicioso, la calumnia, el lenguaje sucio. Mira, malas palabras. No se mientan unos a otros, porque ustedes ya se han quitado la vieja naturaleza, o sea, los deseos de la carne. Se han quitado la vieja naturaleza pecaminosa y todos sus actos perversos. Vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. Tantas escrituras donde Dios nos habla, amados hermanos, que dejemos los deseos de la carne. No proveáis para los deseos de la carne. Romanos 13:13 dice, porque pertenecemos al día, vivamos con decencia a la vista de todos. No participen en la oscuridad de fiestas desenfrenadas, borracheras, ni promiscuidad sexual e inmoralidad, ni peleas, ni envidias. Más bien, vístanse con la presencia del Señor Jesucristo y no se permitan pensar en formas de complacer los malos deseos. Reina Valera dice, no proveáis para los deseos de la carne. Gálatas 5:16, no satisfagáis los deseos de la carne. No satisfagan los deseos de la carne. Por eso es que Dios, porque hay consecuencias. Lamentablemente, solamente va a haber mal el satisfacer los deseos de la carne. Por eso Dios desea que evitemos. Pero más sin embargo, si seguimos al Espíritu, nos lleva a la vida y la paz. ¿Cómo podemos nosotros vencer los malos deseos de la carne? ¿Cómo un cristiano puede vencer los malos deseos de la carne? Usted podrá decir, ¿y hay personas que pueden vencer los deseos de la carne? Se puede. Tal vez no a la perfección, pero en su gran mayoría los deseos de la carne se pueden vencer. ¿Cómo? Primero, aceptando a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida. Porque si una persona no tiene a Cristo, la persona nunca podrá obedecer, someterse a Dios en la carne, en su humanidad. Nunca. Nunca. Primero tiene que aceptar a Jesús. Entonces el Espíritu Santo va a venir sobre el creyente. Entonces Dios va a poner su naturaleza. Y por su naturaleza en mí viene el deseo, el corazón de Dios en mí, el Espíritu Santo en mí. Entonces tengo el poder y la fuerza de Dios para poder vencer la maldad, el pecado y la naturaleza pecaminosa. Por eso la escritura que le leí en Colosenses, Colosenses 1, habla sobre eso. Romanos 6:7 dice, sabemos que nuestro viejo hombre es la naturaleza pecaminosa o los deseos de la carne. Aquí le llama viejo hombre. Sabemos que nuestro viejo yo
fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado, pues cuando alguien muere, queda libre de la esclavitud del pecado. Cuando alguien muere, queda libre de la esclavitud del pecado. Cuando muero a mi yo, cuando muero a mi hombre carnal, entonces quedo libre de la esclavitud del pecado. Entonces yo puedo vencer, no con mis propias fuerzas, con las fuerzas de Dios, el poder de Dios, puedo vencer los deseos de la carne, amados hermanos. Por eso el apóstol Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. ¿A qué se refería? A que ya no vivo satisfaciendo los malos deseos del viejo hombre, los deseos de la carne. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El apóstol Pablo también dice, todos los días muero. ¿A qué muere? ¿A qué moría todos los días? Muero. ¿A qué moría? A su yo, a su carne, a sus deseos pecaminosos. Entonces, primero, ¿cómo podemos vencerlos? Aceptando a Cristo de verdad, no de una manera religiosa. Entonces, cuando Cristo realmente vive en ti, vas a poder tener victoria sobre el pecado, victoria sobre la tentación. Amado, yo conocí a un joven, que ese joven cuando se entregó a Dios, este joven salía a trabajar a otros estados y convivía, en su trabajo convivía con puros pecadores. Y este joven, en vez de irse con él, irse con ellos a los billares, irse con ellos y iban a las cantinas, a los billares, a tantas cosas, este joven se quedaba a ayunar y a orar y a buscar a Dios. Y para este joven ni siquiera había tentaciones. Una vez un hombre llegó con dos mujeres ahí, al cuarto de él se salió y se fue a otro lado. Ni siquiera lo miraba como tentación. Tuvo tentación y ni siquiera porque ese joven estaba buscando a Dios. Ese hombre se la pasaba de rodillas, buscando a Dios, ayunando, fuerte. Tenía una fuerza, sentía a Dios de una manera real, deseos por Dios. Una vez solamente había una iglesia como 1 hora, y como nunca había iglesias, pero él buscaba a Dios. Buscaba a Dios de una manera intensa y ayunando. Y se iban anoche caminando para ir a la iglesia. Y tuvo tentaciones, pero para él ni siquiera fueron tentaciones. ¿Por qué? Porque estaba lleno de Dios. Y por eso el apóstol Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Entonces, ¿cómo podemos vencer los deseos de la carne, amados hermanos? Es primero teniendo a Cristo en mi vida como Señor, como Salvador, amados hermanos. Y segundo, es siguiendo la guianza del Espíritu Santo. Entonces ya una vez que aceptó uno a Cristo, su Espíritu Santo va a estar en mí. Entonces el Espíritu Santo nos va a guiar. Nos va a guiar. Entonces Dios dice, la manera que tú puedes vencer los deseos de la carne es que tú dejes guiarte por el Espíritu, obedezcas al Espíritu y no obedezcas la guianza de la carne. Dice en Romanos 8, 12 y 13, por tanto, amados hermanos, no estáis obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los impulsa a hacer. Pues si viven siguiendo los deseos de la naturaleza pecaminosa, morirán. Pero si mediante el poder del Espíritu haces morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, y vivirán. Pero si tú te dejas guiar por el Espíritu Santo, Él te va a guiar por el camino correcto. Él te va a guiar por el camino de la voluntad de Dios. Él te va a guiar por lo que agrada a Dios. Te va a guiar por lo santo, te va a guiar por lo bueno. Y si uno escucha la voz del Espíritu, perdona, voy a perdonar. No guardes rencor, no voy a guardar rencor. Pero la carne te va a decir, te ofendió, te lastimó, te hirió.
merece que tú estés enojado, merece que tú guardes ese rencor porque te hizo daño. Ahí está la carne. ¿Cómo podemos vencerla? Cuando nosotros decidimos voluntariamente obedecer la voz del Espíritu. ¿Cómo podemos vencer los deseos de la carne, amados hermanos? Es alimentándonos espiritualmente. Muy importante el alimento espiritual, porque hay una lucha. Los deseos de la carne es una lucha, porque los deseos de la carne, el hombre, podrá uno crucificarlo, pero los deseos todavía están ahí. Y si uno le da oportunidad, amados hermanos, entonces tiene uno que alimentarse espiritualmente para estar fuerte espiritualmente. Como una persona, amados hermanos, hablando el ejemplo de una manera literal, el alimento físico, si nosotros no nos alimentamos físicamente, ¿qué pasa? Si no nos alimentamos en un día, ¿qué pasa si no nos alimentamos 2 días? ¿Qué pasa si no nos alimentamos 3 días? 5 días. En 2 días tú vas perdiendo debilidad, te vas debilitando físicamente. Y entre más tú vivas sin alimento, más te vas a ir debilitando. Y vas a estar débil. Y a veces puedes caer muy fácil cuando estás a debilidad. Muy fácil. Necesitas que alguien te sostenga y necesitas que alguien te lleve porque tú solito puedes caer. O igual si uno se alimenta de una manera mala, que se alimentan de cosas que no son buenas, de comida chatarra, papitas fritas y tantas cosas, y bóster y tantas cosas que toman y comen las personas que son dañinas. Ayer fuimos con mi esposa a caminar y estaban unos churros y los churros me encantan porque los hacen bien ricos. Pero dije yo, no, dice mi esposa, ¿sabes que es veneno? Le dije, yo sé, es veneno, no lo voy a comer. Un pedacito quizás está bien, hermanos, pero lo que les digo, cuando uno come chatarra, ¿qué es lo que pasa? Va a haber enfermedades. Y cuando uno no se alimenta bien, espiritualmente va a haber enfermedades. ¿Sí? Muchas enfermedades espirituales que pueden venir. La pereza espiritual, la falta de fe, la incredulidad y tantas enfermedades espirituales que pueden venir al creyente. Porque uno no se alimenta, ahí está pegado a la televisión. O le mete al cuerpo, a la mente, al corazón, puras cosas chatarras. Puro chatarra. Y no se alimenta del verdadero alimento, la verdadera leche espiritual, la palabra de Dios. Dice, deseen como niños recién nacidos, deseen la leche espiritual no adulterada, la palabra de Dios. Aliméntense, alimentarnos con la palabra de Dios, alimentarnos buscando a Dios en oración. Retirarnos para pasar tiempos con Dios, leyendo un libro espiritual que nos inspire a buscar a Dios. Venir al templo, adorar a Dios. Son cosas que a mí me alimentan y edifican mi vida espiritual. Entonces, y si una persona no se alimenta, o se alimenta mal, o no se alimenta, puede uno morir. Después de ciertos días puede uno morir por falta de alimento. Igual espiritualmente, hermanos. Si usted no se alimenta y usted deja de venir a la iglesia, deja de buscar a Dios, deja de ayunar, deja de leer la escritura, deja de retirarse, pasar tiempo con Dios, alimentarse, cuidado, hermano. Está viviendo en peligro. Está viviendo en peligro por falta de alimento. Entonces, ¿cómo podemos vencer los deseos de la carne? Es teniendo a Cristo en mi corazón, es siguiendo la guianza del Espíritu Santo, es alimentándome diariamente. Ahora, ¿usted cuántas veces? Usted no pasa 3 días sin comer, a menos que está ayunando un hombre de Dios. Pero de lo contrario, humanamente, usted no pasa más de 2 días sin comer.
Ni un día. Pero eso sí, espiritualmente, sí pasamos un día sin comer. Y a veces hasta 2 días. Y a veces hasta toda la semana. Y a veces uno se aparecen aquí una vez al mes. O cada 2, 3 semanas. Peligroso, hermanos. Peligroso. Con la carne no se juega. Ni con el diablo ni con el mundo. Menos con la carne. No, amados hermanos. Dice, no proveáis para los deseos de la carne. ¿Qué significa? Es evitar situaciones, lugares pecaminosos.